Bienvenidos a Mitos y Misterios Religiosos. Hoy, emprendemos un viaje fascinante a través de un enigma que ha desconcertado a generaciones. Las Cruzadas. Pero ¿sabes qué motivó a miles de personas a embarcarse en esta épica travesía? ¿Cuál fue el verdadero propósito detrás de estas expediciones medievales? Quédate hasta el final y descubre los rasgos más asombrosos y poco conocidos de este movimiento tan controversial. Las cruzadas surgieron en un contexto de creciente tensión religiosa y política. Durante el siglo XI, el Islam se había expandido significativamente y los lugares santos cristianos en Jerusalén y sus alrededores estaban bajo control musulmán. El Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont en 1095, realizó un llamado apasionado para que los cristianos de Europa Occidental emprendieran una cruzada para recuperar Tierra Santa. Este llamado fue motivado en parte por un deseo de apoyar al Imperio bizantino, que estaba bajo amenaza de los turcos selyúcidas, y en parte por un deseo de reunificar a la cristiandad bajo la autoridad de Roma. Convocatorias. Los participantes en las cruzadas generalmente eran voluntarios. La llamada a la cruzada resonó entre los nobles, caballeros y también entre la gente común. No había un ejército regular para las cruzadas, en cambio, los individuos tomaban la cruz, simbolizada por una tela en forma de cruz cosida en su ropa, como un voto. Los cruzados provenían de diferentes regiones de Europa y de diferentes estratos sociales. Aunque los líderes tendían a ser nobles, los ejércitos también incluían campesinos, comerciantes y clérigos. Beneficios y motivaciones. Motivaciones religiosas. Una de las principales motivaciones era la indulgencia. El Papa Urbano II hacía el llamado a participar en las cruzadas con la promesa de perdonar todos los pecados, además de cumplir con Dios y defender la religión. Ganancias territoriales y políticas. Muchos señores feudales vieron las cruzadas como una oportunidad para expandir su poder y territorio, especialmente dado que las tierras en Europa estaban cada vez más divididas entre herederos. Prestigio y honor. Participar en una cruzada era una manera de ganar prestigio y honor. Era una empresa que reflejaba el ideal caballeresco de la época. Económicos. Aunque la participación era costosa, existía la esperanza de adquirir riquezas a través del saqueo o de establecer dominios en el este. Financiamiento. La financiación de las primeras cruzadas, en particular la primera cruzada iniciada en 1096, provino de diversas fuentes, reflejando la naturaleza descentralizada y voluntaria de estas expediciones. Aquí están algunas de las principales fuentes de financiamiento. Participantes individuales. Muchos de los que se unieron a la cruzada financiaron su propia participación. Los nobles y caballeros, que constituían la columna vertebral de las fuerzas cruzadas, a menudo usaban sus propios recursos. Esto incluía la venta o hipoteca de sus tierras y propiedades para recaudar fondos. La Iglesia Católica, a través de sus diversas instituciones y miembros, también desempeñó un papel en la financiación. El Papa Urbano II, al promover la cruzada, incentivó a los ricos a contribuir financieramente y algunas órdenes eclesiásticas también apoyaron financieramente la causa. Donaciones y préstamos. Se alentó a los cristianos que no podían unirse personalmente a las cruzadas a apoyar financieramente la causa. Esto podía incluir donaciones directas o préstamos. Además, en algunos casos, se impusieron impuestos especiales para financiar la expedición. La financiación de las cruzadas, por lo tanto, era una empresa compleja que involucraba a toda la sociedad, desde campesinos y comerciantes hasta nobles y la Iglesia. Este esfuerzo colectivo refleja el profundo impacto del llamado a las cruzadas en la sociedad medieval. Las campañas de la Primera Cruzada. La Primera Cruzada, convocada en 1095 y lanzada en 1096, fue una serie de campañas militares con el objetivo de recuperar Tierra Santa de los musulmanes. Sin embargo, su primer enfrentamiento significativo no fue contra los musulmanes, sino más bien un trágico episodio contra las comunidades judías en Europa. Antes de que los cruzados principales se dirigieran hacia Oriente Medio,
un grupo de cruzados dirigido por Peter el Ermitaño y otros nobles menores, participaron en lo que se conoció como la Cruzada de los Pobres. Este grupo, en su paso por el Rin y el Danubio, perpetró violentos pogromos contra las comunidades judías, especialmente en ciudades como Espira, Worms, Maguncia y Colonia. Este fue el primer gran enfrentamiento violento de la Primera Cruzada, aunque estaba lejos de ser el objetivo principal de la cruzada. El avance hacia Jerusalén. Conquista de Nicea. El primer gran enfrentamiento militar de la cruzada contra los musulmanes tuvo lugar en Nicea, en 1097. Nicea, entonces bajo control del sultanato selyúcida, fue sitiada por los cruzados y finalmente entregada al Imperio bizantino, aliado de los cruzados. Batalla de Dorilea. Tras la captura de Nicea, los cruzados se enfrentaron a los turcos selyúcidas en la batalla de Dorilea en 1097. A pesar de las dificultades, los cruzados lograron una victoria significativa, lo que les permitió continuar su marcha hacia el sur. Conquista de Antioquía. En 1098, los cruzados sitiaron y finalmente capturaron Antioquía, una victoria crucial pero seguida por un asedio contrarrevolucionario por parte de los musulmanes. La supuesta discovery de la lanza sagrada, la lanza que supuestamente perforó el costado de Jesús, en Antioquía elevó la moral de los cruzados. Asedio y captura de Jerusalén. En julio de 1099, los cruzados sitiaron Jerusalén. La ciudad cayó el 15 de julio de 1099 después de un asedio intenso. La captura de Jerusalén estuvo marcada por la masacre de muchos de sus habitantes musulmanes y judíos, un hecho trágico y oscuro en la historia de las cruzadas. Después de la captura de Jerusalén. Masacre en Jerusalén. La captura de la ciudad estuvo marcada por una brutal masacre de sus habitantes musulmanes y judíos. Este acto de violencia fue condenado tanto en su tiempo como por historiadores modernos. Establecimiento del Reino de Jerusalén. Tras la captura, los cruzados establecieron el Reino de Jerusalén, uno de varios estados cruzados creados en la región. Godofredo de Bouillon fue nombrado protector del Santo Sepulcro, rechazando ser coronado rey en la ciudad donde Cristo había llevado la corona de espinas. Tras su muerte, su hermano Balduino fue coronado como el primer rey de Jerusalén. Gobierno y administración. Los cruzados establecieron un sistema de gobierno basado en el feudalismo europeo, pero adaptado a las realidades locales. A pesar de su nombre, el Reino de Jerusalén controlaba solo una parte de la ciudad y sus alrededores, con territorios extendiéndose a lo largo de la costa del Levante. Defensas militares. Se construyeron fortificaciones a lo largo del reino para defenderse de las contraofensivas musulmanas. La Orden de los Caballeros Templarios y la Orden del Hospital de San Juan, más tarde conocidos como los Caballeros de Malta, se establecieron durante este periodo para ayudar a proteger los estados cruzados y cuidar a los peregrinos. Continuas cruzadas y conflictos. La captura de Jerusalén fue solo el comienzo de un largo periodo de guerra entre los estados cruzados y sus vecinos musulmanes. Esto llevó a la convocatoria de sucesivas cruzadas desde Europa para defender o expandir estos estados. Caída del Reino de Jerusalén. A pesar de sus inicios triunfantes, el Reino de Jerusalén y otros estados cruzados se enfrentaron a una constante presión. En 1187, Saladín, el líder musulmán del sultanato ayubí, recapturó Jerusalén, un evento que llevó a la convocatoria de la Tercera Cruzada. Apuesto que no conocías todo lo que rodea este peculiar tema. Si estás interesado en saber más acerca de las otras cruzadas u otros temas que guste sugerir, por favor haznoslo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando enigmas históricos y religiosos de todo el mundo. Mantente al tanto de nuestros futuros episodios sobre los secretos más profundos de la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la verdad nunca termine.